Bienvenidos a Amigurumis Castillo, el lugar donde cada puntada tiene un toque celestial y cada hilo se llena de magia. Hoy seguimos con nuestra hermosa colección del pesebre navideño en Amigurumi. Y en este video te traigo un personaje muy especial, el ángel, mensajero de paz, esperanza y alegría. Con sus alas delicadas, su túnica brillante y su mirada serena, este ángel tejido a crochet llenará tu pesebre de luz y ternura. Así que prepara tu gancho, tus hilos más suaves y mucha fe, porque hoy tejeremos un símbolo de amor y bendición que hará brillar tu Navidad. Y recuerda, si quieres completar toda la colección del pesebre, suscríbete y activa la campanita, que muy pronto seguiremos con más personajes llenos de historia y emoción. Bueno, ahora sí nos toca realizar a nuestro angelito. Miren, así nos ha quedado nuestro angelito. Pues está aquí la parte de atrás de las alitas también. Miren. Pues aquí hemos utilizado el color dorado, no lo que es su base, y en el filo de sus mangas, que yo les dije esto en el anterior video, ¿no? De que hicimos el pastorcito, ahí les comenté al final del video que el único cambio de bracitos es el mismo patrón, sino que las dos últimas filas le hacíamos dorado, ¿no? Y bueno, miren, ustedes ya deben tener preparado pues lo que es la base y los brazos y la cabeza, ¿no? Entonces les voy a indicar, bueno, ya les voy a indicar esas partes que ya tengo listo, pero bueno, los materiales son hilo dorado, estambre de color blanco, color piel, este color de aquí nuez, y sería también este de aquí, este color aguamarina, y pues tenemos aquí el hilo de bordar color café para el detalle de su rostro. Y bueno, como yo les decía, pues necesitamos esos tonos y ya deben tener, miren, listo la carita hasta aquí, porque ya les voy a indicar cómo le hacemos aquí las cejas. Bueno, es el mismo proceso, sino que le hacemos con este hilo de bordar, no con el mismo del color del cabello. También cómo vamos a hacer el detalle de la boquita y las pequitas. Eso sería en cuanto a eso, tendrían que tener ya listo esto, la base, miren, del cuerpo. Y también el par de bracitos, ¿no? Entonces, tanto lo que es todo este proceso, pues está en el primer video que subimos, que sería de cómo hacer base para pesebre, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez que tengan listo todo esto, vamos a continuar. Y vamos a iniciar realizando el color del cabello, miren. Ustedes pueden utilizar un color incluso como, puede ser un mostaza, pero que siempre simule como un color rubio, ¿no? Bueno, vamos a iniciar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos, y también recuerden que para todo el proyecto estamos utilizando un ganchillo de 1.75 milímetros. Y bueno, vamos a iniciar, vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Vamos a cerrar este anillo mágico. Ahora lo que vamos a hacer son aumentos. Como tenemos 6 puntos, vamos a realizar 6 aumentos, o sea, un aumento de puntos bajos en cada puntito, ¿no? Entonces aquí yo voy a hacer mi primer aumento y así sigo completando los 6 aumentos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a iniciar la siguiente vuelta realizando lo que sería un punto bajo y poniendo el separador. Y aquí vamos a hacer, ya hice mi punto bajo. En el siguiente punto voy a hacer un aumento y voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora continuamos con la siguiente vuelta realizando un punto bajo, colocamos el separador y vamos a hacer un punto que ya lo hice, vamos al segundo punto y vamos a hacer en el tercer punto un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta.
Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntitos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a poner aquí el separador, vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos y en el cuarto vamos a hacer un aumento. Y este patrón de 3 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos y en el quinto punto vamos a hacer un aumento, ¿no? Entonces vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 36 puntos. Ahora continuamos realizando la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto, vamos a poner el separador de vueltas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos y en el sexto punto vamos a hacer un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a tejer lo siguiente. Vamos a hacer aquí un punto bajo. Y vamos a hacer un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos y un aumento. Y este patrón de 6 puntos bajos y un aumento vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora sí, vamos a hacer un punto sobre punto, vamos a hacer vueltas de altura y vamos a hacer aquí en total 4 vueltitas de altura de estos 48 puntos. Listo, miren, ya terminé de realizar mis 4 vueltitas de altura, ¿no? Ahora vamos a hacer el detalle del cabello, que sería de esta manera. Vamos a levantar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Entonces, este patrón de 5 cadenas y un punto deslizado, vamos a hacerlo. Recuerden que las 5 cadenas salen de aquí, ¿no? Y acá en el siguiente punto hacemos el punto deslizado. Es aquí, ¿no? Entonces yo hago 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente punto un punto deslizado. Y así sucesivamente voy a repetir este patrón 42 veces. Tengo que tener 42 de estos de aquí, de estos bucles. Listo, miren, ya terminé de hacer estas 42 veces estos bucles y me debe sobrar 6 puntos, ¿no? Porque tenemos 48 puntos y hice 42, entonces me debe sobrar 6 puntos. Ahora, vamos a tomar la lazada y vamos a hacer un medio punto alto. Vamos a hacer un punto bajo, 2 puntos deslizados, perdón, 1 y 2 puntos deslizados, un punto bajo y un medio punto alto. Y con esto, miren, ahí terminamos justo donde iniciamos, aquí, miren, donde empezamos a hacer las cadenitas. Vamos a hacer un punto deslizado y terminamos y cortamos aquí ya la hebra, ¿no? Entonces simplemente aquí donde hicimos el punto deslizado ingresamos el crochet para poder pasar este estambre hacia el otro lado, miren, así. Entonces, bueno, esta hebrita que es del anillo mágico, cuando iniciamos la cortamos y esta la vamos a perder aquí en el tejido. Y listo, miren, así nos quedaría ya el cabello, ¿no? Vamos a dejar a un lado y vamos a hacer esta pieza de aquí, ¿no? Entonces vamos a utilizar este color de estambre. Miren, aquí acabo de realizar 51 cadenas, ¿no? Vamos a hacer 51 cadenas. Ahora, vamos a saltarnos las 2 primeras cadenas y en la tercera cadena vamos a iniciar y vamos a realizar medios puntos altos.
y nos deben salir en total 49 medios puntos altos porque nos saltamos las dos primeras cadenas. Entonces vamos a tejer estos 49 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer estos 49 medios puntos altos y simplemente aquí pues voy a cortar la hebra porque yo voy a perder la hebra y voy a pegar. Si ustedes van a coser, dejen hebra larga, ¿no? Entonces, si ustedes van a pegar esto, entonces simplemente le pierden la parte de atrás estas dos hebritas. Listo, miren, ahora vamos a hacer esta pieza de aquí que son las alitas, miren así, ¿no? Es doble pieza que está puesto, ¿no? Entonces les voy a enseñar cómo las vamos a hacer, ¿no? Vamos a utilizar el estambre de color blanco. Entonces vamos a iniciar realizando 10 cadenas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a iniciar desde la segunda cadena contando desde el ganchillo y vamos a realizar 8 puntos bajos. 1 y 8. Y en la última cadenita vamos a hacer, en esta sola cadena vamos a hacer ahí mismo 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden que hice 5 puntos en la última cadena. Ahora giramos, estamos acá, ya se nos giró al otro lado y al otro lado vamos a tejer 6 puntos bajos y aprovechamos para ir perdiendo esta hebra. 1 y 6. Miren, esta hebra la jalamos un poquito y la vamos a cortar, esta hebra que estábamos perdiendo, ¿no? Solo la hebra que estábamos perdiendo, ¿ya? Ya corté esa hebrita y continuamos con el tejido, ¿no? Uy, casi se me zafa. Listo. Entonces, vamos a continuar. Ahora, lo segundo que voy a hacer es girar el tejido y voy a tejer de nuevo 6 puntos bajos. 1 y 6. Ahora voy a hacer 5 aumentos. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. 1 y 7. Miren, así de esta manera. Ahora vamos a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Entonces, desde la segunda cadena vamos haciendo un punto bajo, 2 puntos bajos y 3 puntos bajos, ¿no? Así, miren, de esta manera. Ahora, miren, yo me paso aquí, ¿no? Sigo ahora tejiendo en esta base y voy a tejer aquí 9 puntos. 1 y 9. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es un aumento y un punto bajo y lo vamos a repetir 3 veces. Un aumento y un punto bajo. De nuevo, un aumento y un punto bajo. De nuevo, un aumento y un punto bajo. Ahora voy a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos, ¿no? Ahora voy a girar y voy a tejer 6 puntos. 1 y 6. ¿No? Ahora voy a hacer un aumento y un punto bajo y eso lo voy a repetir 4 veces. Ya hice la primera,
y vamos a la cuarta. Vamos a la cuarta, ¿no? Ahora lo siguiente que voy a hacer son 12 puntos bajos. 1. Y aquí en el último puntito 12. Miren, así de esta manera, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer una cadena. Vamos a girar el tejido y vamos a hacer, ¿no? Ya hice ahorita una cadena. Ahora voy a hacer un punto deslizado. Una cadena y un punto deslizado. Una cadena y un punto deslizado. Y así me voy a recorrer y vamos a hacer hasta aquí y luego ya les indico cómo hacemos estas partes. Vamos a hacer una cadena y un punto deslizado, todos estos puntos hasta llegar acá. Listo, miren, ya llegué hasta acá. Miren, así nos tiene que dar esta formita. Justo aquí llegué justo en la esquina donde termina y hice una cadena. Entonces, miren, en esta franjita de aquí, lo que yo voy a hacer es aquí en la mitad de esa franjita voy a hacer el punto deslizado, voy a hacer una cadena, miren, y luego me voy a meter aquí un punto deslizado, una cadena, y luego me voy a ir en este puntito de aquí que une estas dos partes. Hago un punto deslizado, una cadena y me voy tejiendo estos puntos de aquí. Un punto deslizado, una cadena, miren. Un punto deslizado, una cadena. Ahora me toca aquí un punto deslizado y una cadena. Aquí se miran los puntos. Un punto deslizado, una cadena. Ahora me voy en este puntito de aquí, un punto deslizado, una cadena. Ahora me voy a los puntos de acá. Un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado, una cadena. Miren, aquí se ven incluso los puntos. Un punto deslizado, una cadena. Tocaría hacer aquí en este huequito un punto deslizado, una cadena. Miren, ahora acá un punto deslizado, una cadena, ¿no? Y me voy tejiendo estos puntitos de acá, un punto deslizado, una cadena. Un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado, una cadena. Miren, entonces me voy aquí, un punto deslizado, una cadena. Y aquí sería aquí en la puntita, un punto deslizado y una cadena. Y termino, miren, realizando esta parte de aquí así. Y nos quedaría así. Entonces aquí pues le vamos a cortar la hebra, ¿no? Esta hebra de acá. Y bueno, esta es la parte, como decir, de adelante, ¿no es cierto? Entonces lo que ustedes van a hacer ahorita es tejer de estas piezas solo 3, ¿no? Con esta serían 3, ¿no? Van a tejer 3 y la cuarta les voy a indicar cómo la van a hacer, ¿ya? Entonces de estas van a tejer 3 piezas, ¿no? Que sería, miren, esta que hice así, y la otra, la segunda que le tejan va a ir atrás, ¿no? Entonces, y otra adicional van a tejer que va a ir atrás de la otra pieza. Entonces, ahorita les voy a enseñar para que quede el detalle tal cual, pero que quede así, del otro lado y se vea al derecho, ¿ya? Entonces, van a ser de estas 3 piezas. Ahora vamos a repetir este mismo proceso en la cuarta pieza, vamos a repetir el mismo proceso, pero solamente hasta lo que hicimos los 12 puntos que terminamos. Antes de hacer este proceso alrededor, todavía no le hacemos este proceso. Les voy a indicar cómo lo vamos a hacer para que quede del otro lado. Entonces vamos a tejer toda esta ala hasta la penúltima fila, que sería, ¿no? Antes de hacer esto alrededor, vamos a tejer la cuarta fila. Las 3 vamos a tejer igualitas, tal cual con este mismo acabado. Pero la cuarta vamos a tejer, como les digo, antes de hacer este detalle, hasta ahí nos quedamos. Listo, miren, ya tejí la cuarta hasta donde les dije que terminemos haciendo los 12 puntos, ¿no es cierto? Recuerdan que en las 3 que hicimos hacíamos una cadena y girábamos el tejido para hacer. En esta no vamos a girar. Vamos a hacer la cadena y vamos a hacer el mismo proceso, pero lado contrario. Simplemente así, ¿no? Entonces hacemos la cadena y aquí hacemos un punto deslizado. Una cadena
y un punto deslizado, una cadena y un punto deslizado, una cadena y un punto deslizado. Y así nos vamos a ir tejiendo tal como tejimos en la anterior, las anteriores alitas, pero simplemente en vez de girar y empezar desde acá, pues estamos empezando desde acá para que el acabado nos quede de este lado así, ¿no? Y vamos a terminar entonces haciendo una cadena y un punto deslizado todo alrededor hasta llegar acá. Listo, miren, ya terminé de hacer toda esta parte de aquí. No recuerden que iniciamos aquí y terminamos. Entonces, miren, el detalle al derecho, esta quedaría así, sería la alita derecha a la izquierda. Y esta básicamente sería la otra, miren, ¿no? Las tres que hicimos son de este lado, no importa porque como van atrás de este y atrás de la otra, no importan si las tres son de esta. Entonces, no se va a ver, lo importante es estas dos que les hice hacer, ¿no? La primera y esta cuarta, miren, para que el detalle, porque si no, el detalle no se vería en la parte del revés. Entonces, como ustedes hicieron, pues, ¿cómo es? Las tres, ¿no es cierto? Las cuatro con esta, ¿no es cierto? Entonces, las otras simplemente van atrás. Por decirle, les cojo así, ¿no? Por ejemplo, esta la ponen así atrás y la pegan. Entonces, la otra que le hicieron, la viran nomás atrás y la pegan. Porque realmente lo que se va a ver es esta parte de aquí adelante, el detalle, ¿no? Entonces, ya pegadas, miren, quedan así las alitas, ¿no? Una va a quedar de este lado y obviamente esta yo la voy a pegar, miren, y va a quedar vista desde este lado de acá. Miren, así y así, ¿no? Entonces ahí quedarían bien. Entonces estas yo pues le pegué con silicona todo alrededor. Si ustedes pues van a coser, pues cósalen alrededor, pero tratando de que no se dañe esta forma, ¿no? Y miren, así ya nos quedarían las dos alitas, ¿no? Vamos a dejarlas a un ladito y bueno, prácticamente hemos terminado de hacer las piezas. Ahora vamos a hacer los detalles de la carita que nos hacen falta, ¿no? Vamos a ensartar este hilo de bordar color café clarito. Listo, miren, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer las cejas, ¿ya? Entonces, de esta misma dirección, miren, del ojito, aquí vamos a subir, ¿no? Vamos a subir, miren, porque los ojitos ocupan una fila básicamente, ¿no? Entonces, vamos a subir de aquí, miren, del ojito, contando esta, 1, 2 y 3. 3 filitas, ¿no? Y yo me saldría aquí. Entonces me salgo aquí y voy a hacer esto, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es me voy a contar 1, 2, 3 y voy a bajar un puntito, ¿no? Cuento 1, 2, 3 y bajo una fila para que se me haga diagonal, ¿no? Se me haga diagonal. Entonces voy a pasar así y le voy a dar aquí unas puntaditas. Voy a darle otra puntadita. Miren, así. Ahorita le pasé como 2 veces. Miren, así, nada más, ¿no? 2 veces. Entonces me vuelvo a ingresar aquí y salgo hacia el otro lado del ojito. Igual en la misma dirección. Miren, si aquí le hice arriba, acá también arriba, en la misma dirección. Giro, ¿no es cierto? Y voy. 1, 2, 3 y bajo una fila. Para que la ceja se me haga inclinada. Entonces lo que voy a hacer es de igual forma pasar 2 veces. Miren, 1 y 2. Y la segunda me voy a salir acá, miren, donde voy a hacer la boquita, voy a hacer, ¿no? Y voy a bajar de donde está aquí la nariz. Miren, voy a bajar, contar esta fila de aquí, 1 y 2. Y me voy a bajar al nivel donde está la naricita, lo que ocupó la naricita, ¿no? El grosor, básicamente, el ancho de la naricita. Voy a ocupar justo esto, miren, así, ¿no? Entonces me bajo ahí y me pincho al lado contrario, bajando una fila y sacando la mitad de este espacio. Más o menos le calculo, miren, aquí en la mitad, pero en la fila de abajo. Miren, con el estambre hacia atrás esto. Y miren, ahí ya se me forma, ahí estoy muy acá, la boquita, ¿no? Me pincho aquí mismo. Y ahora lo que voy a hacer son las pequitas. Entonces las pequitas voy a hacer aquí en esta fila donde está la nariz, ¿no? Entonces voy a buscar más o menos como 2 puntitos que estén abajito del ojo. Más o menos aquí me calculo, ¿ya?
más o menos como que se aleja, miren, 1 y 2 puntos de la nariz, ¿no? Entonces aquí voy a coger un poquito de estambre así. Voy a darle unas vueltitas, 1 y 2 vueltitas. Jalo para que se me forme como un nudito para hacer la pequita. Me pincho aquí mismo y me salgo como que saltándome unos 2 puntos, más o menos. O sea, tampoco es que exactito tiene que estar, ¿no? Pero más o menos se simula esas pequitas. Voy a hacer lo mismo. Cojo un poquito de estambre. Voy a pasarle 1 y 2 vueltas. Jalo. Se me forma, miren, ese nudito. Me pincho aquí mismo. Y ahora me voy a salir en la fila de acá abajo, pero en la mitad de estos 2 puntitos. Miren, aquí. Más o menos así. Miren, así. Y listo, miren, ya están esas 2 pecas. Y ahora voy a hacer la última pequita, como les dije, en la filita de abajo, pero en la mitad de esas 2 pequitas. Entonces cojo un poquito de estambre, cojo 1 y 2. Voy a jalar. Me pincho aquí mismo. Y me salgo más o menos en el otro lado para hacer lo mismo. Más o menos ahí le calculo. Salgo por acá. Miren, así. Y voy a hacer este mismo proceso acá. Miren, más o menos estos 2 puntitos quedan así. Como que la mitad de los 2 del ojito. Aquí voy a hacer igual 1 y 2 y abajo. Y listo, miren, aquí ya estarían ya las pequitas, ¿no? Como les digo, no es que es un lugar exactito, ¿no? Pero más o menos disimula así como que fueran las pequitas, ¿no? Ahora sí vamos a empezar a armar ya las piezas. Pues aquí vamos a coger el cabello. Recuerden que aquí hicimos este detalle de los puntos deslizados. Entonces este va hacia adelante, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, como yo les digo, no le peguen ni le cosan estos bucles, sino acá más adentrito, ¿no? Como para que nos quede como con movimiento el pelito, sea suelto, ¿no? Como que estuviera ahí. Entonces vamos a poner así, aquí, más o menos, por ejemplo, miren, esta parte de aquí tiene que se vea una, de donde está la ceja, 1 y 2, miren. 1, que se empieza aquí la ceja, y 2 se ve libre. Y de ahí lo demás como caiga. Entonces vamos a hacer ese proceso. Miren, yo ya le pegué, me quedaría así, miren. Como les digo, estos buclecitos sueltitos. Yo le puse silicona aquí más o menos, atrás de aquí. Y me quedaría así. Bueno, vamos a dejar un ratito al lado la cabecita. Vamos a tomar el cuerpo. Miren, ¿no? El cuerpito. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pegar primero los brazos, ¿no? Entonces los brazos van a ir así, de esta manera. Saben que antes de los brazos, para que mejor tengan una mejor observación para ver dónde van los brazos, vamos a pegar la cabeza, ¿ya? Entonces ya saben, ¿no? Este tiene que topar con el centro de acá. Centro con centro y ahí, miren, cosemos así, ¿no? Entonces eso vamos a hacer. Listo, miren, yo ya le pegué. Realmente con la silicona caliente es mucho más rápido. Entonces ahora sí vamos a pegar los bracitos, miren. Entonces yo creo que ahí es un poco más fácil. Entonces miren, ya pegada la cabecita es como que queda 1, 2 y 3 filitas hacia abajo de las que se ven, miren, así. Y vamos ahí a pegar los bracitos, ¿no? Siempre tiene que estar a un ladito, puede ser que se puedan alinear con las orejitas, así. Y el otro va acá, miren. Más o menos así, ¿no? Voy a pegarle y ya les contamos los puntos para que le miren, ¿ya? Listo, miren, yo ya le pegué así los bracitos para que le vean. Está, miren, abajito de las orejas, ¿no? Con estas filitas, miren, de separación. Y de igual forma esta de aquí, miren, ¿no? Más o menos tiene como que, a ver, contémosle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, casi 13 puntitos de separación, 12 puntitos, ¿no? Entonces, bueno, déjenme alzarle un poquito la cámara para que se pueda ver mejor. Está lloviendo muy duro acá. Bueno, ahora vamos, antes de pegar las alitas, vamos a ver, este es el derecho y esto le vamos a pasar así, arribita, miren, del hombro. Y simplemente le vamos a poner así de manera diagonal que tope, justo que tope la mitad, ¿no? Vamos a ponerle la mitad
y la mitad para acá, miren. Y justo abajito del brazo topa arribita de lo dorado y ahí le vamos aquí a pegar o a coser. Así, de esta manera. Y miren, ya quedó aquí pegadito así. Ahora sí, pues por último las alitas acá en la parte de atrás. Entonces vamos a buscar el centro de aquí, ¿no? Y vamos a poner así las alitas, miren. Que esta punta dé al ras, que no sobrepase, ¿no? Sino que dé justo al ras. Miren, así. Voy a ponerle con alfileres para que le vean. Listo, miren, aquí le puse ya así las alitas con alfileres para que más o menos miren. Aquí está en la mitad de la espalda y miren al ras, ¿no? Miren al ras. No está sobrepasando ni acá. Entonces queda a la mitad y ya se va formando. Así, queda como que el pelito como que encima. Así. Miren, entonces vamos a pegarle o a coserle, pero solamente esta parte de aquí. Aquí, yo les sugiero que le peguen para que no se deforme al momento de coser. Péguenle solo en este filito de aquí atrás y le pegan así. Y lo demás, nada, queda así suelto. Solo vamos a pegar esta parte de aquí. Y miren, así ya me queda pegada. Miren las alas, como les dije, solo aquí esta parte para que les quede así. Bueno, este pelito le ponen así encima. Y ahí nos queda así. Miren, aquí yo ya le puse también rubor en sus mejillas, arriba de la nariz. Y así se vería la parte de atrás, miren el angelito. Y bueno, así nos ha quedado nuestro angelito. Espero que les haya gustado este video, miren, ¿no? Si ustedes desean también le pueden hacer esto con dorado, como ustedes deseen, miren. Pero yo quise hacerle así este detalle. Bueno, me gustó mucho, realmente me está gustando mucho hacer esta colección. ¿Quieren hacer ustedes un proyecto rápido? Pues puede ser este, ¿no? Como tierno. Y bueno, ya estamos a punto de finalizar pues nuestro proyecto, todavía nos faltan algunos personajes y bueno, aquí ya hemos terminado de hacer el angelito. Pues no olviden de suscribirse a este canal, de activar la campanita, de seguirnos en todas las redes sociales como Amigurumis Castillo. Compartan este video, déjenos un like, comenten en el video y bueno, espero que les haya gustado muchísimo este tutorial. Y cuídense mucho, el próximo personaje que vamos a hacer es ya a la Virgen María. Así que adelanta ya las piezas, lo que es la base y la cabecita para la Virgen María. Bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Bye, bye.